Hola, mi nombre es Ruxedy La Rosa y junto con mi compañera Cristina Bolívar le hablaremos de las pruebas para detectar diferencias mínimas significativas. Antes de comenzar con la explicación de pruebas para determinar diferencias mínimas significativas, es necesario conocer lo que es un análisis de varianza. En estadística, un análisis de varianza o ANOVA, por sus sigloides en inglés, es una colección de modelos estadísticos y sus procedimientos asociados, en el cual la varianza está particionada en ciertos componentes debido a diferentes variables explicativas. En este caso, comparamos las estimaciones de la varianza entre muestras y al interior de cada muestra para determinar mediante una prueba F si se trata de una misma población o si por el contrario proviene de diferentes poblaciones. Una vez probado que al menos un par de medias es diferente, se procede a aplicar una prueba de comparaciones múltiples de medias para determinar cuáles de ellos son estadísticamente diferentes. Un método de análisis alternativo es realizar comparaciones planeadas para las cuales no es necesario realizar primero una prueba F. El objetivo del análisis de varianza es probar la hipótesis de igualdad de los tratamientos con respecto a la media correspondiente variable respuesta, donde en la hipótesis nula todos los tratamientos son iguales a cero, y una hipótesis alternativa donde TI es el efecto del tratamiento I sobre la variable respuesta distinto de cero para algún I. Si se acepta la hipótesis nula, se confirma que los efectos sobre la respuesta de los tratamientos son estadísticamente nulos, es decir, iguales a cero, y en este caso se estaría rechazando, concluyendo que al menos un efecto es diferente de cero. Método LSD. Una vez que se rechazó la hipótesis nula en el ANOVA, el problema es probar la igualdad de todos los posibles pares de media con la siguiente hipótesis. La hipótesis nula es igual a la media de los tratamientos I, que es igual a la media de los tratamientos J, y una hipótesis alternativa donde la media de los tratamientos I es distinta a la media de los tratamientos J para toda I distinta de J. Esta prueba es una alternativa de la prueba T-de-Student. Se aplica cuando las medias son independientes y las comparaciones son planteadas antes de ser examinados los datos. Es adecuada para hacer comparaciones de tratamientos con un tratamiento estándar. El número de comparaciones se obtiene mediante la siguiente expresión: K por K menos 1 entre 2, donde K es el número de tratamientos. La regla de decisión para este tipo de pruebas es la siguiente: si el valor absoluto de las medias muestrales es mayor que LSD, las medias de los tratamientos son estadísticamente diferentes. Y la segunda regla: si el valor absoluto de las medias muestrales es menor que LSD, las medias son estadísticamente iguales. Si se rechaza la hipótesis nula, ocurre que la correspondiente diferencia en valor absoluto de las medias muestrales es mayor que el valor de T que se lee en las tablas de distribución de T-de-Student con la significancia prefijada y NK grados de libertad, que corresponde al error, por la raíz cuadrada de CME, que es el cuadrado medio del error, y se obtiene de la tabla de la ANOVA.
NI y NJ son el número de observaciones para los tratamientos I y J, respectivamente, que es igual al valor LSD. La cantidad LSD se llama diferencia mínima significativa, ya que es la diferencia mínima que debe existir entre dos medias muestrales para considerar que los tratamientos correspondientes son significativamente diferentes. Así, cada diferencia de medias muestrales en valor absoluto que sea mayor que el número LSD se declara significativa. Note que si el diseño es balanceado, es decir, si NI es igual a N1, a N2 que es igual a NK que es igual a N, la diferencia mínima significativa se reduce a LSD que es igual a la T con un valor de significancia prefijada entre 2 y NK grados de libertad que corresponden al error por la raíz cuadrada de 2 por el cuadrado medio del error entre el número de tratamientos N. En caso de rechazar la hipótesis nula, se acepta la hipótesis alternativa, la cual nos dice que las medias de los tratamientos son diferentes. Ejemplo del método LSD. Comparación de 4 métodos de ensamble. Un equipo de mejora investiga el efecto de 4 métodos de ensamble A, B, C y D sobre el tiempo de ensamble en minutos. En primera instancia, la estrategia experimental es aplicar 4 veces los 4 métodos de ensamble en orden completamente aleatorio, es decir, 16 pruebas en orden aleatorio. Los tiempos de ensamble obtenidos se muestran en la siguiente tabla. Si se usa el diseño completamente al azar, se supone que, además del método de ensamble, no existe ningún otro factor que influya de manera significativa sobre la variable respuesta. Una manera de comparar los métodos de ensamble, es decir, los tratamientos, es probar la siguiente hipótesis. La hipótesis nula, donde todos los tratamientos son iguales, y una hipótesis alternativa, donde algún tratamiento I es distinto de 0 para algún I, que puede ser A, B, C o D. En caso de no rechazar la hipótesis nula, se concluye que los tiempos promedio de los 4 métodos de ensamble son estadísticamente iguales. Pero si se rechaza, se concluye que al menos 2 de ellos son diferentes. En la siguiente tabla se muestran los datos que deben calcularse en el análisis de varianza correspondiente, donde FB es la fuente de variabilidad, SC es la suma de cuadrados, GL son los grados de libertad, CM es el cuadrado medio y F sub O es el estadístico de prueba. Y F con una significancia y los grados de libertad del error y tratamiento es un número crítico de las tablas de distribución. Cálculos. En la siguiente tabla se muestran a detalle los cálculos para el ANOVA para el tiempo de ensamble. Se tienen como observaciones los datos obtenidos para el método de ensamble. Se realiza una suma de los cuadrados de todas las observaciones de los datos que se muestran en esa tabla, es decir, la sumatoria de cada uno de los valores al cuadrado, que es igual a 1620. El total por tratamiento, el tratamiento A de 29
el B de 34, el C de 51 y el D de 42. Se suman todos esos datos dando un valor de 156. El número de datos en cada tratamiento es 4 para el método A, B, C y D. La sumatoria del total de mediciones es igual a 16. Se tiene la media de los tratamientos muestrales. Para el tratamiento A de 7.25, para el B de 8.50, para el C de 12.75 y para el D de 10.50, obteniendo una media global de 9.75. Como primer paso se calcula la suma total de cuadrados o variabilidad total de los datos mostrada en la siguiente fórmula. SCT es igual a la sumatoria de y al cuadrado y j, donde y, j es la suma de los cuadrados de todas las observaciones o datos, que es 1620, menos y al cuadrado, que es la suma de todos los datos, 156 al cuadrado, entre el número de tratamientos, que es 16, obteniendo un valor de 99. Como paso 2, tenemos la siguiente fórmula de suma de cuadrados de tratamiento o variabilidad debida a la diferencia entre los métodos de ensamble, donde CST tratamientos es igual a la sumatoria del valor de cada tratamiento al cuadrado entre 4, menos la suma total de los datos entre el número total de datos, dando un valor de 69.5. Como tercer paso tenemos la suma de cuadrados del error o variabilidad dentro de los métodos de ensamble, donde la suma de cuadrados del error es igual a la suma de cuadrados totales menos la suma de cuadrados del tratamiento, obteniendo un valor de 29.5. Como cuarto paso tenemos el cuadrado medio del tratamiento y el cuadrado medio del error, donde el cuadrado medio del tratamiento es igual a la suma de cuadrados del tratamiento entre el grado de libertad del tratamiento K menos 1, obteniéndose un valor de 3.17, y el cuadrado medio del error es igual a la suma de cuadrados del error entre nk grados de libertad del error, obteniéndose un valor de 2.46, y como último paso el estadístico de prueba, que es igual al cuadrado medio del tratamiento entre el cuadrado medio del error, obteniéndose un valor de 9.42. Recordemos que una forma de rechazar una hipótesis es comparando el estadístico de prueba contra un número crítico en tablas. En el caso de las tablas de la distribución F, que se muestra a continuación, para una significancia de 0.05 y el valor del numerador para un grado de libertad del tratamiento n-1 y en el numerador para un grado de libertad del error de n-k, obteniéndose un valor de 3.49. Como el resultado del estadístico de prueba es mayor que el número crítico de las tablas, es decir, 9.42 es mayor que 3.49,
entonces se rechaza la hipótesis nula, con lo cual se concluye que sí hay diferencia o efecto de los métodos de ensamble en cuanto a su tiempo promedio. Con el ANOVA se rechazó la hipótesis nula, donde todos los tratamientos son iguales, y se acepta que al menos un par de medias de tratamientos son diferentes entre sí. Para investigar cuáles pares de medias son estadísticamente diferentes, se prueban los 6 posibles pares de hipótesis que se muestran a continuación. Utilizando el método LSD con los datos de la ANOVA para determinar T con una significancia predefinida entre 2 con el grado de libertad del error n-k. Se observa que los grados de libertad del error son n-k menos 12 y que el cuadrado medio del error es 2.46. Si usamos una significancia predefinida de 0.05 entre 2, sería 0.0025 en la tabla de distribución de Student. Con 12 grados de libertad se obtiene un T de valor crítico de 2.18. Como en cada tratamiento se hicieron 4 pruebas, entonces tenemos que LSD con los datos mencionados es de 2.42. La decisión sobre cada una de las 6 hipótesis se obtiene al comparar las correspondientes diferencias de las medias muestrales con valor absoluto con el número LSD 2.42. Se declaran aquellas diferencias que son mayores a este número como significativas. Los resultados se muestran en la siguiente tabla, donde la diferencia de las medias muestrales en valor absoluto A y C, A y D y B y C son significativas, mientras el valor absoluto de las medias muestrales de los tratamientos A y B, B y D y C y D no son significativas. Soy Cristina Bolívar y les voy a hablar acerca de la prueba de Dunet y la prueba de Turing. La prueba de Dunet. Esta prueba fue realizada en el año 1955 por el canadiense Charles Dunet, la cual consiste en realizar un procedimiento de comparación múltiple, es decir, comparaciones de muchos a uno. Esta prueba se usa fundamentalmente para realizar comparaciones de cada grupo con un grupo de control y de esta manera obtener todos los tratamientos. Aunado a ello, en esta prueba de Dunet se realiza un análisis de varianza, conocido como ANOVA, para crear intervalos de confianza entre las diferencias que existen de cada nivel de factor y la media de un grupo de control. Es de resaltar que si en el intervalo contiene 0, no se considera la diferencia significativa de las medias que se están comparando. La fórmula de la prueba de Dunet es la siguiente. D sub A es el valor crítico para comparar a la media de un tratamiento testigo, conocido como Y sub T, y un tratamiento a un nivel de significancia de alfa de 0,05, conocido como Y sub I. La T de Dunet es un valor que se obtiene en la tabla de Dunet y está tabulado a un nivel de significancia de alfa de 0,05. La P son los tratamientos incluyendo al testigo y la EGL son los grados de libertad del error. Luego está la raíz cuadrada de 2 que multiplica a CME, que es el cuadrado medio del error, y R es el número de repeticiones.
Descripción formal de la prueba de Dunet. Se realiza calculando un estadístico de T de student para cada tratamiento. Luego se compara estadísticamente el grupo de tratamiento con un grupo de control. Igualmente, se usan las tablas de referencia de los valores críticos para la prueba de Dunet. En consecuencia, el objetivo central de la prueba de Dunet es detectar aquellos tratamientos que difieren de cierto tratamiento de interés. El procedimiento para la prueba de Dunet es el siguiente: obtener los valores absolutos de las diferencias entre el testigo y cada uno de los demás tratamientos, la diferencia de Y sub T menos Y sub I. Luego se compara la diferencia de Y sub T menos Y sub I con el valor correspondiente de D sub alfa. Y luego, si la diferencia de Y sub T menos Y sub I es mayor que el valor de D alfa, se declara significativa la diferencia observada entre las medias de los tratamientos de Y sub T menos Y sub I. Ejemplo numérico 1 con respecto a la prueba de Dunet. Un ingeniero de desarrollo de productos le interesa determinar si el peso porcentual del algodón en una fibra sintética afecta la resistencia a la tensión. Para esto se ha llevado a cabo un experimento completamente aleatorio con 5 niveles de peso porcentual del algodón y 5 réplicas, obteniendo los resultados que se presentan en la siguiente tabla. 5 réplicas de 5 niveles de peso porcentual del algodón, que son 15, 20, 25, 30 y 35. El número de repeticiones de la resistencia a la tensión de 5 grupos. Luego está el número de las observaciones totales, que se obtiene multiplicando el número de grupos, que en este caso es 5, con el número de niveles de factor, que es 5, y nos da un resultado de 25. Luego, los grados de libertad se obtienen a través del número de réplicas menos 1, que se obtiene un resultado de 4. Luego, los grados de libertad del error se obtienen con el número de réplicas menos A, que en este caso vale 5, y se obtiene un resultado de 20. Se solicita realizar un análisis de varianza y realizar la prueba de Dunet. Posteriormente se realiza el cálculo de la sumatoria de los cuadrados totales con la presente fórmula y se obtiene un resultado de 636,96. Luego realizamos el cálculo de la sumatoria de los cuadrados de tratamiento con la fórmula presente y se obtiene un valor de 475,76. Realizamos el cálculo de la suma de los cuadrados del error, que se obtiene a través de la sumatoria de los cuadrados totales menos la sumatoria de los cuadrados de tratamiento, obteniendo un valor de 161,2. Posteriormente realizamos el cálculo de cuadrados medios de tratamiento, que se obtiene a través de la fórmula de la sumatoria de los cuadrados de tratamiento menos T, que es el número de réplicas de tratamiento, menos 1, obteniendo un valor de 118,94. Luego realizamos el cálculo de cuadrados medios del error, que se obtiene a través de la fórmula de la sumatoria de los cuadrados del error menos n, que es el número de observaciones totales, y t, que es el número de réplicas. Este valor es conocido como MSE y vale 8,06. Luego se realiza la relación de cuadrados medios, conocido como FC, que es igual al cálculo de cuadrados medios entre los cuadrados del error, obteniendo un resultado de 14,75. Luego de obtener los resultados, se prosigue a realizar el análisis de varianza, conocido como ANOVA, donde el nivel de significancia es de 5%. El número de repeticiones, sin incluir el grupo testigo, es de 4. El número de grados de libertad del error es 20. Luego se ubica el valor de FA
que este se obtiene en la tabla de Dunet y en este caso es de 2,65. Posteriormente se realiza el cálculo de la diferencia crítica a través de la fórmula de la prueba de Dunet. Se sustituyen los valores y se obtiene un resultado de 4,76. Por consiguiente, cualquier media de los tratamientos que difieran del control por más de 4,76, que fue el valor obtenido a través del cálculo de la diferencia crítica, se declara significativamente diferente. Las diferencias observadas serán en función al tratamiento 5 de control. Luego se realizan las comparaciones entre medias de pares de tratamiento. Las comparaciones son entre Y1 menos Y5, Y2 menos Y5, Y3 menos Y5 y Y4 menos Y5, donde se logra observar que la diferencia entre Y3 menos Y5 y Y4 menos Y5 son estadísticamente diferentes y son las que indican que hay una diferencia significativa. La prueba de Tukey. Esta prueba fue presentada en el año 1949 por el estadístico estadounidense John Tukey, la cual consiste en diferenciar si los resultados son significativamente diferentes o no. Esta prueba también es conocida como la prueba de diferencia honestamente significativa. La fórmula de la prueba de Tukey es la siguiente. HSD, que es la diferencia honestamente significativa, es igual a Q sub alfa, que es un valor de referencia obtenido en la tabla de Tukey, por la raíz cuadrada de MSE, que es el cuadrado medio del error, y N es el tamaño de la muestra en los grupos. Aplicación de la prueba de Tukey. Según Gutiérrez Humberto, en su libro de Análisis y Diseño de Experimentos, expresa que el método más conservador para comparar pares de medias de tratamientos es la prueba de Tukey, la cual se basa en comparar las diferencias de las medias muestrales y del valor crítico. Por consiguiente, esta prueba tiene como finalidad comparar las medias individuales que se generan en el análisis de varianza de varias muestras sometidas a distintos tratamientos. Asimismo, esta prueba es usada generalmente en el análisis de varianza ANOVA, así como también esta prueba se usa en experimentos que implican un número elevado de comparaciones. Además, esta prueba es de fácil cálculo debido a que se define con un solo comparador, es decir, que se pueden realizar varias comparaciones de diferentes muestras con un solo comparador. Además, esto resulta del producto del error estándar por el valor tabulado en la tabla de Tukey, donde se usa como numerador el número de tratamientos y como denominador los grados de libertad. Igualmente, esta prueba se basa en la construcción de intervalos de confianza de las diferencias por pares. Si estos intervalos incluyen 0, entonces no se rechaza la hipótesis nula. Ejemplo práctico con respecto a la prueba de Tukey. Un ingeniero de desarrollo de productos le interesa determinar si el peso porcentual del algodón en una fibra sintética afecta la resistencia a la tensión. Para esto se ha llevado a cabo un experimento completamente aleatorio con 5 niveles de peso porcentual del algodón y 5 réplicas, obteniendo los resultados que se presentan en la siguiente tabla. Se observa 5 niveles de peso porcentual del algodón. Son 5 niveles de factor. Luego están las réplicas o los grupos, que es la resistencia a la tensión observada. Son 5 grupos. Está el número total de observaciones, que se obtiene
multiplicando el número de grupos, que son 5, por el número de niveles de factor, que son 5, obteniendo un valor de 25. Luego están los grados de libertad del tratamiento, que es el número de réplicas o de grupos, que son 5, menos 1, y se obtiene un valor de 4. Posteriormente están los grados de libertad del error, que se obtienen a través del número total de observaciones menos el número de réplicas, para un total de 20. Se solicita realizar un análisis de varianza y la prueba de Tukey. Luego se realiza el cálculo de la suma de los cuadrados totales de la prueba de Tukey y da un total de 636,96. Posteriormente se realiza el cálculo de la suma de los cuadrados de tratamiento con un valor obtenido de 475,76. Se obtiene también el cálculo de la suma de los cuadrados del error a través de la fórmula de la suma de los cuadrados totales menos la suma de los cuadrados de tratamiento con un valor obtenido de 161,2. Luego se obtiene el cálculo de cuadrados medios de tratamiento a través de la fórmula de la suma de los cuadrados de tratamiento entre T, que es el número de repeticiones de tratamiento, menos 1, con un valor de 118,94. Luego el cálculo de los cuadrados medios del error con la fórmula presente y un valor obtenido de 8,06. Y luego se obtiene la relación de cuadrados medios a través de la fórmula y se obtiene el valor de 4,75. Luego de obtener los resultados, se prosigue a generar el análisis de varianza, con unos grados de libertad de 4, los grados de libertad del error 20, el nivel de significancia es de 5%. Posteriormente, se ubica la constante QSUA en la tabla de Tukey con un valor obtenido de 4,24. Luego de obtener estos resultados, se realiza el estadístico de prueba a través de la fórmula de la prueba de Tukey. Se sustituyen los valores ya obtenidos y se genera un valor de 5,38. Por lo tanto, cualquier par promedio a los tratamientos que difieran en este valor obtenido de 5,38 son considerados significativamente diferentes. Luego se realizan las comparaciones entre las medias de los tratamientos. Estas comparaciones, si se observa que el YSU1 menos YSU2, el YSU1 menos YSU3, el YSU1 menos YSU4, el YSU2 menos YSU4, el YSU3 menos YSU5 y el YSU4 menos YSU5 son estadísticamente diferentes porque son mayores al resultado obtenido del estadístico de prueba a través de la prueba de Tukey. Estos son ubicados en color verde y son considerados significativamente diferentes. Esta es toda nuestra exposición. Gracias por su atención.